Pues este es el vídeo del tema 5, reacciones químicas de interés, la parte de teoría de física y química de cuarto de la ESO. En este tema 5 vamos a ver primero ácidos y bases, la teoría de Arrhenius, la escala de pH, la medida del pH, las reacciones de neutralización y las volumetrías de neutralización. Veremos también reacciones de combustión y ejemplos, la importancia de las reacciones de la combustión, aplicaciones en automoción, generación de electricidad, respiración celular, consecuencias medioambientales y acciones a corto plazo, y luego reacciones de síntesis, la síntesis del amoníaco y sus aplicaciones y la del ácido sulfúrico y sus aplicaciones. En el primer punto de ácidos y bases vamos a ver la teoría de Arrhenius, la escala de pH, la medida de pH, reacciones de neutralización y volumetrías de neutralización. Ácidos y bases. Las sustancias ácidas tienen unas características comunes, como por ejemplo su sabor agrio, su capacidad para reaccionar con carbonatos desprendiendo dióxido de carbono y su capacidad para reaccionar con los metales desprendiendo hidrógeno. Os he puesto la imagen del ácido sulfúrico H2SO4. Hay unas sustancias con características opuestas, antagónicas o complementarias según se mire a los ácidos, que son las bases. Suelen tener sabor amargo, tacto jabonoso y neutralizan a los ácidos. Por ejemplo, la sosa al hidróxido de sodio que se ha puesto ahí. A continuación estudiaremos una teoría que explica las características químicas de ácidos y bases. Teoría de Arrhenius sobre ácidos y bases. Existen algunas sustancias que se disuelven en agua liberando iones que se rodean de moléculas de agua. A este proceso se le llama solvatación. Estos iones disueltos son los responsables de que la disolución acuosa que los contiene sea conductora de la electricidad. Por esto, a estas sustancias se les denominan electrolitos. Esta idea, que fue propuesta por Arrhenius en 1883, también fue aplicada para explicar el carácter ácido y básico. Según la teoría de Arrhenius, una sustancia es ácida si es capaz de liberar iones hidrógeno, H+, cuando se disuelve en agua, y es básica si lo que libera son iones hidróxido o H-. A continuación vamos a ver qué implicación tiene la presencia de H+, también denominados protones, y de iones o H- en el agua. Vamos a ver la autoionización del agua. En el agua se puede producir un intercambio de iones H+ entre moléculas, dando como resultado un ion OH- y un ion hidronio, que es el H3O+. Las moléculas de agua, una cede un protón a otra y se queda con OH- y la otra con H3O+. Esta reacción ocurre muy poco, por lo que habrá muy pocos iones en el agua. Por eso, el agua pura no es conductora de electricidad. Vamos a ver cómo se comportan sustancias ácidas y básicas en disolución. Las sustancias ácidas, al disolverse en agua, por ejemplo el ácido clorhídrico, se disocia en dos iones, H+ y Cl-, por lo que habrá un exceso de iones H3O+ en la disolución. En las sustancias básicas, la sosa, el hidróxido de sodio, al disolverse en agua, se disocia en dos iones, Na+ y OH-, por lo que habrá un exceso de iones OH- en la disolución. La escala de pH. La escala de pH se utiliza para determinar el carácter ácido, básico o neutro de una disolución. Para ello se tiene en cuenta que la concentración de iones hidronio H3O+ en el agua pura es 10 a la menos 7 molar. Un exceso de iones hidronio H3O+ en el agua, porque exista una sustancia ácida disuelta, originará que haya una concentración de protones superior a 10 a la menos 7 molar, la concentración de H3O+ mayor que 10 a la menos 7. Si por el contrario existe una base disuelta en el agua,
el exceso de iones hidróxido se combinará con los iones hidronio, haciendo que la concentración de estos sea menor que 10 a la menos 7 molar. Como son concentraciones muy bajas, es útil trabajar con el logaritmo del valor de la concentración. Así que el pH de una disolución es igual al logaritmo decimal de la concentración de protones presentes en la disolución cambiado de signo. Así que el pH es menos el logaritmo de la concentración de H3 o más, también lo ponemos como menos logaritmo de la concentración de H+. Para una disolución ácida el pH será inferior a 7, para una básica el pH será superior a 7 y para una neutra el pH será igual a 7. Como ya os he dicho antes, para hacer más sencilla la expresión, escribimos el ion hidronio H3 o más en forma de H+. Tenga en cuenta que el logaritmo de un número A en base 10 es igual al número que hay que elevar a 10 para obtener A. Es la definición de logaritmo que habéis visto en matemáticas. Os he puesto ahí la escala de pH. El valor del pH suele ser un parámetro determinante de las cualidades de biocompatibilidad de una sustancia. La mayoría de las proteínas varían su solubilidad, esto es, la cantidad máxima de sustancia disuelta en cierta cantidad de disolvente al cambiar el pH. Las reacciones químicas que se dan en los organismos vivos, en las que suelen intervenir enzimas, son muy sensibles a las variaciones de pH. Vamos a ver ahora la medida del pH. Los métodos colorimétricos se basan en el uso de indicadores ácido-base, que son sustancias que cambian de color en función del valor del pH. Cada indicador se utiliza a un pH determinado. Algunos de uso frecuentes son la fenoftaleína, el rojo de tornasol o el azul de timol. Dentro de estos métodos se encuentra también el papel indicador. Los veis ahí en el dibujo. Los electrodos de pH o pHímetros son dispositivos que tienen una sonda que se sumerge en la disolución, lo veis en la imagen, dando una lectura digital del pH. Su calibrado es fundamental para obtener resultados fiables. Reacciones de neutralización. En este curso trataremos solo los electrolitos fuertes, es decir, los que están completamente ionizados en disolución acuosa. Diremos que un ácido o una base y una base son fuertes si están totalmente disociados en agua, provocando un exceso de iones H+ o OH- respectivamente en la disolución. Al hacer reaccionar un ácido fuerte HA con una base fuerte POH, obtenemos una sal neutra y agua. Esto es lo que nosotros llamamos ácido más base para dar sal más agua. Este tipo de reacciones se pueden esquematizar de la siguiente forma. HA acuoso más BOH acuoso en medio acuoso. Veis ahí cómo se separan los iones y por lo tanto se juntarían el ion A- con el B+ para dar una sal y H+ con OH- para dar agua. Los protones y los iones hidróxidos se combinan para dar agua y el resto de los iones que forman la sal quedan disueltos. A partir de la reacción de neutralización podremos calcular la concentración de una disolución acuosa de una sustancia ácida o una básica, lo veremos con un ejemplo. En nuestro organismo se producen muchas reacciones de neutralización. En el estómago debe mantenerse un pH ácido en torno a 3,5 para que se pueda producir la digestión. Cuando este valor se hace menor, recurrimos a un antiácido. Está compuesto por sustancias básicas que reaccionan con el exceso de ácido del estómago, devolviéndole el pH adecuado. Vamos a ver el ejemplo de reacción de neutralización. Me pide que escriba la reacción de neutralización del ácido sulfúrico y del hidróxido de sodio si ambos son electrolitos fuertes, y me pide el volumen de una disolución 0,2 molar de sosa que es necesario para neutralizar 50 ml de una disolución de ácido sulfúrico 0,1 molar. La reacción neta es la siguiente: ácido sulfúrico más 2 de hidróxido de sodio para dar sulfato de sodio más 2 de agua.
Primero pasamos el volumen a litros, los 50 mililitros son 0,05 litros. Calculamos la cantidad de sustancia de sulfúrico con la molaridad y por estequiometría la cantidad de sosa. Es decir, que el número de moles de ácido sulfúrico será la molaridad, que es 0,1 molar, por su volumen, que es 0,05, así que tendré 0,005 moles de ácido sulfúrico. Los moles de sosa los calculo a partir de la estequiometría. Por cada mol de ácido sulfúrico hay 2 de sosa y me da 0,01 mol. Como sé el volumen que tenía de hidróxido de sodio, la concentración, el volumen serán 50 mililitros. Volumetrías de neutralización. La volumetría es una técnica de análisis en la que, a partir de la medida de 2 volúmenes de disolución y de la concentración de una de ellas, podemos determinar la concentración de la otra. En el caso de que una disolución sea ácida y la otra básica, se habla de volumetrías de neutralización, en las que utilizamos un indicador colorimétrico para identificar el final de la volumetría. El procedimiento para realizar una volumetría es que colocamos en un matraz Erlenmeyer un volumen conocido de la disolución ácida cuya concentración queremos determinar. Es la disolución a valorar. Añadimos unas gotas de indicador, fenolftaleína en este caso, que se mantiene incoloro por el exceso de ácido. Después cargamos la bureta con la disolución básica que vayamos preparando previamente y esta disolución se llama valorante y conocemos su concentración. Vamos añadiendo lentamente la disolución básica en el matraz con ayuda de la llave de paso de la bureta. Agitaremos el matraz para favorecer la reacción, pero con precaución para evitar proyecciones de líquido hacia afuera. Aunque al principio esta adición puede ser rápida, finalizaremos haciéndolo gota a gota. En el momento en el que observemos el cambio de color del indicador, de incoloro a rosa en este caso, tendremos el punto de equivalencia. Lo que ha sucedido es que en ese momento el ácido ha reaccionado completamente con la base y la primera gota de base que añadimos hace que cambie el color del indicador por exceso de OH-. Es determinante no añadir valorante una vez alcanzado este punto para evitar un error por exceso. A partir del volumen de disolución de valorante utilizado se calcula la concentración de la disolución a valorar. Vamos a ver ahora las reacciones de combustión. Una reacción de combustión es un tipo de reacción de oxidación que tiene lugar cuando una sustancia, que es el combustible, reacciona con oxígeno de modo violento. Se caracterizan por ser muy exotérmicas, hasta el punto de producir una llama. Los combustibles más utilizados son los derivados del petróleo, en particular los hidrocarburos, formados por átomos de carbono e hidrógeno. La ecuación química general de la combustión de hidrocarburos es la siguiente. No os la tenéis que aprender, la he puesto, pero bueno, luego aprenderéis a ajustar cada reacción de combustión con cada alcano en particular. Como puedes observar, la combustión de hidrógeno, de hidrocarburos en general, la de cualquier derivado del petróleo, produce siempre dióxido de carbono y agua. Un parámetro que es determinante en estas reacciones es su calor de reacción, que en este contexto se denomina poder calorífico o calor de combustión. Se determina a partir de los calores de combustión de las sustancias que lo forman o bien mediante métodos experimentales como la calorimetría. Los combustibles que se utilizan actualmente en la calefacción de edificios y en automoción son mezclas de hidrocarburos. Destacamos las siguientes composiciones: el gas natural, combustible fósil formado un 80% por metano, un 12% por etano y otros hidrocarburos ligeros. La gasolina es una fracción del petróleo compuesta por hidrocarburos de 6 a 9 átomos de carbono. Se caracteriza por su índice de octano. El gasóleo se trata de una fracción también del petróleo, más pesada que la gasolina, formada por hidrocarburos desde 9 hasta 20 átomos de carbono. En la siguiente tabla os he puesto los valores numéricos de los calores de combustión de algunos hidrocarburos importantes. Observa cómo varían con la longitud de la cadena del hidrocarburo.
principal problema ambiental derivado del uso de combustibles fósiles es la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, lo que está directamente relacionado con el denominado efecto invernadero anómalo, el calentamiento global y el cambio climático. Además, el uso de gasóleo en automoción genera, entre otras sustancias, óxidos de nitrógeno, lo que supone un gran problema de contaminación, sobre todo en las grandes ciudades. Para paliar estos efectos, se está trabajando en la síntesis de otros combustibles y en la concienciación a nivel global e individual del consumo de estos recursos, pues además de contaminar, son energías primarias, no renovables y llegará un momento que se agotarán. Vamos a ver ahora la importancia de las reacciones de combustión, las aplicaciones en automoción, la generación de electricidad, la respiración celular y las consecuencias medioambientales. Aplicaciones en automoción. Las reacciones de combustión tienen gran importancia tanto a nivel biológico como industrial. En este apartado haremos 3 ejemplos representativos, además de las repercusiones medioambientales. Las aplicaciones en la automoción. Pese a que la tecnología de los vehículos a motor se ha desarrollado de una forma muy rápida en las últimas décadas, la mayoría siguen utilizando un motor de 4 tiempos. Aunque su funcionamiento lo veremos más adelante cuando veamos el tema de energía térmica y calor, debemos saber que en el interior del cilindro de estos motores se forma una mezcla de combustible y aire cuya reacción de combustión, que es la fase de explosión del motor, libera energía y mueve un pistón que a través de un sistema de piezas transmite el movimiento a un eje que hace girar las ruedas. Como funcionan con gasolina o gasóleo, su uso implica la emisión de CO2 a la atmósfera. En la actualidad, todos los coches pasan por exhaustivos controles para no emitir gases contaminantes a la atmósfera, pero aún así es muy complicado reducirlo totalmente. Generación de electricidad. Una forma de transformar la energía para obtener energía eléctrica es mediante reacciones de combustión en las centrales térmicas. En ellas, la energía procedente de la reacción de combustión, que es la energía térmica, se invierte en transformar agua líquida a vapor. La presión del vapor mueve las turbinas de los generadores, energía cinética, y estos producen electricidad, energía eléctrica. Las centrales térmicas pueden ser de varios tipos, en función del combustible que utilicen, de carbón, de fuel oil, de gas natural, o centrales mixtas que usan varios combustibles. En cualquier caso, se produce una emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. Las centrales térmicas de España producen casi la mitad de la energía eléctrica generada en el país. En la imagen se muestra la central térmica de la bahía de Algeciras en Cádiz. La respiración celular. La respiración celular consiste en la liberación controlada de una gran cantidad de energía a partir de compuestos de carbono que están presentes en las células. Esto se lleva a cabo a través de una sucesión de reacciones que se dan de forma organizada en nuestro organismo. Existen 2 tipos de respiración celular: la aerobia, que da como productos dióxido de carbono y agua y requiere de oxígeno para que se produzca, y se da en células eucariotas y en muchas procariotas. Y la anaerobia, que no usa oxígeno y da otros productos distintos a los anteriores. Es exclusiva de algunas bacterias. La respiración celular es una oxidación no violenta. El parecido fundamental entre el proceso de la respiración celular y las reacciones de combustión es que en ambos casos se libera energía y se produce dióxido de carbono y agua al final del proceso. De esta forma podemos escribir la reacción química global de la respiración como C6H12O6 es glucosa más 6 de oxígeno para dar 6 de CO2 más 6 de agua más energía.
Esta energía que se obtiene en la respiración, en la que después se utilizará para realizar las funciones vitales del propio organismo. El dióxido de carbono y el agua salen de la célula y se expulsan fuera del organismo. En esta imagen vemos una fotografía de una célula eucariota. Identifica el orgánulo en el que se realiza el proceso de la respiración celular. Lo vamos a representar en la imagen mediante flechas, es decir, se introduce el oxígeno y el alimento y se libera CO2, agua y energía. Las consecuencias medioambientales. El CO2 presente en la atmósfera es el responsable, junto con otros gases, del efecto invernadero necesario para la vida en nuestro planeta. Un incremento de la cantidad de gas está provocando un aumento de la temperatura de la atmósfera, lo que conlleva a un cambio climático a nivel mundial, cuyos efectos son notorios. A pesar de que algunos sectores se resistieron a relacionar el incremento de las emisiones de dióxido de carbono con efectos sobre el clima, hoy en día no se cuestiona esta relación, que es en el gráfico inferior. Pasamos a las reacciones de síntesis. Vamos a ver dos de gran importancia: la síntesis del amoníaco y sus aplicaciones, y la síntesis del ácido sulfúrico y sus aplicaciones. La síntesis de amoníaco. La síntesis de un producto químico es el proceso necesario para su obtención a partir de otras sustancias químicas, y las reacciones de síntesis ocurren de forma continua en los organismos vivos y en la naturaleza en general, y otras se llevan a cabo en laboratorios y en la industria. En esta unidad ahora nos vamos a centrar en la síntesis de dos productos importantes en la industria química, el amoníaco y el ácido sulfúrico. La síntesis del amoníaco. El amoníaco, NH3, se obtiene a nivel industrial por el proceso Haber-Bosch, que se basa en alterar las condiciones de esta reacción química: 3 de hidrógeno más nitrógeno para dar 2 de amoníaco gas. Esta reacción química es exotérmica, pero a temperatura ambiente tiene una energía de activación muy alta. Además, solo es favorable a presiones muy altas. Para hacer que la reacción tenga lugar en condiciones de presión y temperatura que sean alcanzables, el proceso Haber-Bosch utiliza un catalizador de hierro con óxidos de aluminio y de potasio. Para que la reacción avance, el amoníaco que se va produciendo se retira y se licúa. Lo vemos con más detalle. En la imagen veis los gases se introducen en el reactor catalítico según la relación de estequiometría 3:1, o sea 3 de hidrógeno y 1 de nitrógeno. La etapa determinante para la velocidad de la ruptura del triple enlace del N2, del nitrógeno, al ser una molécula muy estable, es necesario que los catalizadores disminuyan su energía de activación para que la síntesis sea favorable. Las condiciones de temperatura y presión del reactor que contiene el catalizador son de 400 grados centígrados y entre 150 y 300 atmósferas de presión. El amoníaco producido, junto con los reactivos que no han reaccionado, se introduce en un condensador. En este punto el amoníaco pasa a estado gaseoso a estado líquido y los reactivos que no se condensan se recirculan al reactor. Se consigue así un rendimiento muy cercano al 100%. Aplicaciones del amoníaco. Se utiliza fundamentalmente como materia prima para la producción de fertilizantes como los nitratos, fosfatos y sulfatos amónicos y urea. También se utiliza para la fabricación de ácido nítrico, a partir del cual se obtienen explosivos, y en la fabricación de poliuretano y en la formación de productos de limpieza. La síntesis de ácido sulfúrico. La síntesis industrial del ácido sulfúrico se realiza mayoritariamente mediante un proceso catalítico conocido como método por contacto. Este proceso es en 3 etapas, en la imagen lo veis. La primera etapa es la obtención de SO2, normalmente
a partir de la combustión de azufre o la tostación de sulfuros como la pirita, que es sulfuro de hierro. En la etapa 2 se oxida el dióxido de azufre mediante la reacción que veis ahí y pasa a trióxido de azufre. Esta es la etapa clave del proceso de síntesis, porque se trata de una reacción muy lenta, que requiere de la presencia de un catalizador, normalmente pentaóxido de vanadio, V2 o 5. En la etapa 3 se forma el ácido sulfúrico a partir del SO3, se realiza con ácido sulfúrico concentrado para formar ácido pirosulfúrico, que se hace reaccionar con agua para obtener el ácido sulfúrico buscado. Las reacciones químicas las veis ahí, SO3 más ácido sulfúrico para dar el pirosulfúrico y pirosulfúrico más agua para dar 2 de ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es un componente, las aplicaciones del ácido sulfúrico. Es un componente que se utiliza como materia prima en muchos procesos de la industria química. Por eso, las toneladas de ácido sulfúrico que produce un país se han considerado en muchas ocasiones como un indicador de su actividad industrial. Se usa mayoritariamente en la producción de fertilizantes, baterías y explosivos. He seguido el tema 5, la teoría de reacciones químicas de interés de física y química de cuarto de ESO. Mi nombre es Mercedes López Carvajales, os dejo la dirección de mi página web y mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Espero que el vídeo os haya sido de utilidad, que os haya gustado y si os ha gustado darle un like. Muchas gracias.